nuevo estáis en el canal Acadenas y en este video tutorial verás cómo se mide el recalentamiento en una instalación frigorífica considerando la caída de presión en el evaporador y en la tubería de aspiración. Mi nombre es Obrero Cadenas y comenzamos. La caída de presión que experimenta el refrigerante al pasar por el evaporador suele variar en función del tamaño del evaporador empleado y del tipo de instalación frigorífica. Así pues, se suele considerar aceptable para aplicaciones de alta y media temperatura una caída de presión entre 0,07 y 0,14 bares, y en aplicaciones de baja temperatura la caída de presión se suele comprender entre 0,04 y 0,07 bares. Por lo tanto, una caída de presión en el evaporador va a originar una disminución de la presión de evaporación, desde el momento que empieza la vaporización hasta que finaliza. Mira este ejemplo. Para un refrigerante como el R134A con una presión medida en la salida del evaporador de 1,43 bares relativos y una caída de presión en el evaporador de 0,14 bares, ocurre que la presión a la entrada del evaporador será de 1,57 bares relativos. Por lo tanto, la temperatura de vaporización comienza siendo de menos 3,55 grados centígrados y finaliza en el interior del evaporador en menos 5,04, lo que experimenta una disminución de 1,49 grados centígrados desde que empieza la vaporización hasta que termina. Luego, si empleas un termómetro para medir la temperatura a la salida del evaporador, obtienes un valor de 2 grados centígrados. Por lo tanto, el recalentamiento en el evaporador será de 7,04 grados. La diferencia entre la temperatura a la salida del evaporador y la temperatura final de vaporización. Esto es 2 menos 5,04 da un resultado de 7,04. Por otro lado, si considero que la longitud de la tubería de aspiración introduce una pérdida de presión de 0,1 bares, esto supondrá que si mides con un manómetro a la entrada del compresor, leerás una presión de 1,33 bares relativos. Si tienes que medir el recalentamiento en la aspiración, utilizarás un termómetro colocado a la entrada del compresor midiendo una temperatura de 5 grados centígrados y harás la diferencia con la temperatura final de evaporación, medida con el manómetro colocado a la salida del evaporador. Esto es 5 menos 5,04 da un resultado de 10,04 grados centígrados de recalentamiento en la aspiración. Si utilizo el programa Solcane para dibujar el ciclo frigorífico de esta máquina, fijando la tensión en el evaporador y en la tubería de aspiración, puedes observar lo siguiente. He introducido en el programa la temperatura final de vaporización que me indica el manómetro colocado a la salida del evaporador, menos 5 grados centígrados. Un recalentamiento en el evaporador calculado de 7,04. Una pérdida de presión en el evaporador de 0,14 bares. Un recalentamiento en la tubería de aspiración de 3 grados. Una pérdida de presión en la tubería de aspiración de 0,1 bares y los demás valores son irrelevantes para este estudio. Si hago clic en parámetros de emisión, podrás ver los puntos característicos del ciclo frigorífico. El punto 5 se corresponde con la entrada de evaporación con una presión de 2,57 bares y una temperatura de menos 3,51 grados centígrados. El punto 6 con doble comilla corresponde al final de la evaporación, con una presión de 2,43 bares y una temperatura de menos 5 grados centígrados. El punto 5,6 doble prima corresponde con la temperatura media del evaporador de 4,26 grados bajo cero y una presión media de 2,50 bares. El punto 6 corresponde a la salida del evaporador con una presión de 2,43 bares y una temperatura de 2,04 grados centígrados. Y el punto 1 es la entrada del compresor con una presión de 2,33 bares y una temperatura de 5,04 grados centígrados. Si se visualiza el ciclo frigorífico, puedes observar que al comienzo de la vaporización la temperatura es de menos 3,51 grados centígrados, lo cual irá disminuyendo debido a la caída de presión en el evaporador, hasta que finaliza a la presión de 2,43 bares absolutos y una temperatura de menos 5 grados centígrados. Luego el refrigerante sigue absorbiendo calor, pero este ahora lo emplea para aumentar su temperatura, con lo que la presión que se gana al recalentar se compensa con la que se pierde con la caída de presión. Es por lo que puedes ver una línea recta prácticamente horizontal manteniéndose en este último tramo del evaporador la presión constante.
El refrigerante sale con una temperatura del evaporador de 2,04 grados centígrados. Luego, en la tubería de aspiración, debido a la caída de presión que origina, el refrigerante pierde presión llegando a una presión de 2,33 bares y una temperatura de 5,04 grados en la entrada del compresor. Por otro lado, hay evaporadores grandes que incorporan un distribuidor de líquido para alimentar los diferentes circuitos en paralelo de que disponen y distribuir convenientemente el refrigerante por cada uno de ellos. En estos casos, si quisieras medir la presión en la entrada del evaporador, deberás saber que un distribuidor de líquido tiene una pérdida de presión entre 1 y 3 bares dependiendo del tipo, incluidas las varillas que alimentan a cada circuito. En la imagen tienes una instalación frigorífica en la que el evaporador dispone de un distribuidor de líquido con una caída de presión de 1 bar, incluidas las diferentes varillas que alimentan a cada circuito del evaporador. Luego, suponiendo que la caída de presión en el evaporador es de 0,14 bares, para medir el recalentamiento en el evaporador deberás colocar un manómetro a la salida con el cual sabrías la temperatura de evaporación final en el evaporador. En este caso, menos 0,65 grados centígrados. Luego, para medir la temperatura a la salida del evaporador, colocas un termómetro en este punto. La lectura, como ves, es de 6,35 grados centígrados. Por lo tanto, el recalentamiento en el evaporador es de 6,35 menos 0,65 da un resultado de 7 grados centígrados de recalentamiento. Y una pregunta: ¿cuál será la temperatura a la salida de la válvula de expansión? Para responder tendrías que saber la presión a la entrada del evaporador, incluido el distribuidor de líquido y sus varillas. Para ello sumarías la caída de presión en el evaporador más en el distribuidor del líquido, incluidas las varillas, a la presión que has medido en el manómetro colocado a la salida. Y resulta que el manómetro había medido 1,86 más 0,14 de la caída de presión del evaporador más 1 bar de la caída de presión del distribuidor, incluidas las varillas, da un total de 3 bares relativos. Para esta presión le corresponde una temperatura de saturación de 8,93 grados centígrados, que en el supuesto que colocásemos un manómetro a la salida de la válvula termostática nos indicaría estos valores, como puedes ver. Para medir el recalentamiento en la aspiración del compresor, bastaría colocar un termómetro colocado a la entrada del compresor. En este caso, estará midiendo una temperatura de 9,35 y sabiendo la temperatura final de evaporación medida con el manómetro a la salida del evaporador, resultaría un recalentamiento de 9,35 menos 0,65 da un resultado de 10 grados de recalentamiento. Bueno, espero que la explicación te haya gustado. Si es así, dale al me gusta. Si tienes cualquier pregunta con este vídeo, no dudes en ponérmela abajo en comentarios de este vídeo. Y anímate a suscribirte a mi canal A Cadenas si aún no lo estás, para estar informado de los nuevos videotutoriales que iré subiendo. Muchas gracias, hasta luego.